Insensibilidad congénita al dolor. Es una rara anomalía genético-hereditaria del sistema nervioso que produce una ausencia de la sensación dolorosa, calor, presión y frío, en donde no puedes sentir dolor o diferenciar temperaturas extremas. Además, es vivir sin la experiencia de poder sentir dolor. Es hereditaria, puesto que es transmitida en línea directa de padres a hijos, aun cuando estos no presenten la enfermedad, ya que no permitirá disfrutar de un día soleado, porque tu cuerpo se pondrá tan caliente que tendrás que suspender cualquier actividad para ducharte. Diagnóstico. A simple vista el diagnóstico es impactante. Puede tener la mano en el fuego o en un frío extremo y no sentirá nada. Estará vulnerable ya que el dolor funciona como alerta para evitar una situación peligrosa o como un aviso de que algo anda mal. Los pacientes con este desorden son muy susceptibles a autolesionarse en zonas que normalmente estarían protegidas de las heridas por el solo hecho de sentir dolor. Las personas diagnosticadas con esta enfermedad mueren en su mayoría antes de llegar a los 3 años de edad por la falta de sudoración que regula la temperatura del cuerpo. En algunas ocasiones se ha diagnosticado erróneamente a la SIPA confundiéndola con una clase de lepra, dadas las lesiones en pies y manos de los pacientes. Efectos. Los principales efectos de este desorden son carencia de cualquier sensación o dolor, lesiones en brazos, piernas y estructuras orales, fiebre en temporadas de calor debido a la incapacidad de sudar, retraso mental, infección y cicatrices en la lengua, labios y encías, infecciones crónicas de huesos y articulaciones, fracturas, cicatrices múltiples, osteomielitis, deformaciones articulares, que pueden llegar a necesitar amputación. El hecho de ser insensible al dolor puede llevar al individuo a autolesionarse, con la finalidad de buscar sentir el dolor. Así las zonas más propensas son cavidad bucal como mordeduras, extremidades articulares lesionadas por cicatrices, al igual que anomalías estacionales. Causas. La SIPA es causada por una mutación genética que impide la formación de las células nerviosas, responsables de transmitir señales de dolor, calor y frío al cerebro. La imposibilidad de conexión nerviosa y neuronal, haciendo al individuo incapaz de diferenciar sensaciones físicas como los cambios de temperatura. Gen y proteína. La proteína derivada, denominada receptor de factor de crecimiento nervioso, presenta como principal función la unión del factor NGF, neurotrópica 3 y 4, pero no el factor derivado del cerebro, BDNF. Es una proteína transmembrana con 2 dominios diferenciados, el externo con capacidad receptora formado por una estructura de inmunoglobulinas y uno interno donde se lleva a cabo la catalasis del ATP. La principal y única causa de esta enfermedad fue descubierta recientemente y se relaciona con una mutación en un gen encargado de la síntesis de un tipo de canal de sodio, que se encuentra principalmente en neuronas encargadas de recibir y transmitir el estímulo doloroso. Esto imposibilita la conexión nerviosa y neuronal, lo que hace que el individuo se vuelva incapaz de diferenciar sensaciones físicas como los cambios de temperatura. Se determina como causa al síndrome miasténico congénito. Datos estadísticos. Se estima que 1 de cada 125 millones de personas padecen SIPA en el mundo. Esta enfermedad es extremadamente rara. Existen solo 100 casos documentados en los Estados Unidos y más de 300 en Japón, debido a que la enfermedad es más propicia en sociedades genéticamente homogéneas. También se puede encontrar en Gällivare, un pueblo situado en el norte de Suecia, donde también cerca de 40 casos han sido documentados. En Tezontepec de Aldama, situado en México, se han documentado 6 casos en el año 2005. Características. Muchos de los pacientes con este desorden se diagnostican en base a síntomas característicos y similares, que si bien los pacientes pueden o no presentar en su totalidad, están relacionadas con esta enfermedad.
lesiones autoinfligidas en manos y pies, retraso mental, múltiples cicatrices, huesos rotos, infecciones, crónicas en huesos y articulaciones, entre otros. Tratamiento. No existe tratamiento comprobado contra la SIPA, y si no tiene tratamiento es porque no tiene cura. Cada paciente recibe instrucciones diferentes según su estado, edad, condición física y mental. Se sabe que algunos médicos sugieren que los primeros dientes de los bebés les sean retirados, para evitar que se desprendan su lengua o dedos al morderlos, sin detenerse por la ausencia del mismo dolor. En los lugares donde la temperatura ambiental es alta en verano, muchos pacientes presentan hipertermia que en la mayoría de las ocasiones no es posible controlar con los medicamentos. Es esencial realizar los procedimientos quirúrgicos en una edad apropiada, debido al riesgo de perturbaciones en el crecimiento. Todas estas complicaciones e intervenciones hacen que estos pacientes sean remitidos de forma recurrente al servicio de rehabilitación. Dentro de la descripción clínica, como podemos observar en el cuadro, la insensibilidad congénita al dolor por androsis es un raro trastorno autosoma, localizado en el cromosoma 1q2122, caracterizado por presentar fiebre, trastorno mental, anomalías fenotípicas. Este desorden causa alteraciones tanto a nivel físico, anteriormente descrito, como a nivel sexual y psicológico. El dolor está basado en múltiples procesos bioquímicos en el individuo para producir esa sensación, por la que existen diferentes tipos de respuestas y esto incide en la importancia del factor genético y por otra parte a la modulación del dolor en cuanto a su intensidad, como podemos observar en el gráfico. Factores. Existen diversos factores que evidencian la presencia del dolor y por lo tanto lo condicionan, tales como la personalidad del individuo. Puede llegar a ser determinante en la recuperación del dolor, pues las expectativas personales, la motivación en curarse y el hecho de evitar la sensación de frustración que debilita sus capacidades no hacen mermar el estado anímico del paciente. Circunstancias personales. Se refiere al momento en la vida del paciente en que sufre la sintomatología del dolor. Relaciones personales. El dolor puede afectar a un nivel emocional y por lo tanto a las relaciones del paciente con su entorno desde una escala familiar hasta en su vida profesional y cotidiana. Sexo y edad. Influye en la capacidad de afrontar el dolor y por lo tanto en la regeneración de este. Nivel cognitivo. Se refiere al grado de conocimiento del paciente de la propia enfermedad. Entre otros factores tenemos dolor somático, pertenece al nivel articular, tales como la piel, dolor visceral, sensación de operación o distonía en regiones musculares como el abdomen. Tipos. Hay descritos 5 tipos de insensibilidad congénita al dolor, entre los cuales tenemos neuropatía hereditaria sensitiva autonómica tipo 1. Se caracteriza por una sensación de pérdida distal del dolor y una pérdida de temperatura en la segunda década de la vida. Neuropatía hereditaria sensitiva autonómica tipo 2. Se caracteriza por la alteración del tacto y sensación de presión, lo que condiciona una torpeza en la manipulación de objetos pequeños. Neuropatía hereditaria sensitiva autonómica tipo 3. Disautonomía familiar o síndrome de Rille-Day. Pérdida de la percepción de dolor y la temperatura. Neuropatía sensitiva autonómica tipo 4 o insensibilidad congénita al dolor con androsis. Es el tipo más frecuente, se caracteriza por la presencia en el periodo neonatal. Neuropatía hereditaria sensitiva autonómica tipo 5. Se evidencian desde la infancia, dando lugar a fracturas indolorosas, úlceras y quemaduras. Consecuencias. La ausencia del dolor conlleva la falta de mecanismos de protección, ocasionando que microtraumatismos de repetición dañen la superficie articular y el hueso subconral, lo que produce una deformidad articular. Es casi constante la aparición de fracturas,
con retraso en el diagnóstico ya que el paciente no es consciente de la magnitud del traumatismo, con una mala respuesta a tratamientos ortopédicos y frecuentes complicaciones posquirúrgicos, así como pseudoartritis, osteomielitis, artritis sépticas. Exponemos un caso de esta rara enfermedad, con una evolución tórpida y de complicado control, que ocasiona una afección importante de la funcionalidad, de la autonomía y de la calidad de vida de estos pacientes. Evolución. Hasta la década de los 70, los expertos pensaban que la insensibilidad al dolor se debía a una hiperproducción de endorfinas, un relajante natural que en exceso deja al organismo totalmente dopado. Pero la explicación no resultaba del todo convincente, y en caso de ser cierto el problema debería poder corregirse administrando naloxona, una sustancia que bloquea las endorfinas y otros anestésicos como la morfina. La experiencia demostró que este remedio no funcionaba. Concluyendo con este tema, podemos decir que la insensibilidad congénita al dolor es una rara enfermedad congénita hereditaria, que impide sentir dolor debido a una malformación en el gen NTRK1, que evita la formación de las células nerviosas, ya que es difícil concebir que una persona normal el hecho de no sentir dolor, y por lo tanto tener la frustración de ser diferentes al resto del mundo. Por ello, en principio, esta patología podría parecer incluso beneficiosa para la propia persona a simple vista. Pero al profundizar en la realidad de esta enfermedad, se puede observar que no es tan gratificante como parece, presentando diferentes grados en dicha enfermedad, en la que se destaca el tipo 5, que se evidencia desde la infancia, dando lugar a fracturas sin dolor, úlceras y quemaduras, dolor, suerte o desgracia.